El secretario de Estado, Marco Rubio, explica a la perfección en una entrevista muy tensa qué es lo que realmente ocurrió en la conferencia de prensa de Zelensky en el despacho oval con Trump y J.D. Vance, y sobre todo da claves de qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado y qué es lo que va a pasar. Todo esto nos importa mucho porque se están repitiendo muchas cosas, como siempre, que no son correctas. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta a este vídeo. Antes de que empieces a ver la entrevista con el secretario de Estado, Marco Rubio, permíteme mostrarte este clip. Holy Toledo, look at this trend line here. U.S. support for Ukraine is too much. Back when the war began, back in February of 2022, it was just 7%. Up like a rocket ship, my goodness. Up now in February of 2025 to 41%. Los estadounidenses están demasiado enfadados con la situación en cuanto a la política del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Biden anterior, en cuanto a la guerra de Ucrania. En el año 2022, del número de personas que pensaban que el apoyo a Ucrania era demasiado, era del 7%, se ha disparado al 41%. And the clear majority of Republicans, and of course Republicans are in charge of the U.S. government now, 62% of Republicans say that the U.S. support for Ukraine is too much. What a difference from just 3 years ago. I can remember, John, all those backyards in the United States with those Ukrainian flags, far fewer of them today, as Americans' opinions on Ukraine have changed dramatically. What about Esto es importante y además es importante sobre todo porque te lo está explicando la CNN, que no es nada sospechosa de ser pro-republicana. Esto es relevante. También tenemos que entender qué es lo que pasó en el despacho oval. Si habéis podido ver el vídeo en toda su longitud, es decir, si habéis podido ver todo el vídeo completo, es importante que lo veáis completo porque lo que os están mostrando son cortes. Yo no te voy a presentar cortes, lo que te voy a decir es que veas el vídeo completo desde la primera frase del presidente Trump hasta la última. Quiero que obviamente eso sea muy claro y por supuesto que la posición de Zelensky puede ser legítima, pero ha sido claramente equivocada con respecto a la posibilidad de llegar a soluciones realistas en Ucrania. Pero fuera de todo eso, vamos a ver qué es lo que comentaba de ese fiasco delante de las cámaras del mundo. El secretario de Estado, Marco Rubio, también. From President Zelensky, he said he does not think that he owes President Trump an apology. Tiene que dar algún tipo de excusa, tiene que pedir perdón el presidente Zelensky por lo que dijo en el despacho oval. En una entrevista muy dura, muy bien hecha en la CNN también. Oye, no se puede decir que son sospechosos en ningún caso de ser pro-Trump, ¿ok? Bien. Vamos a ver cómo contesta. ¿Tiene que pedir perdón? I do, because you guys don't see. You guys only saw the end. You saw what happened today. You don't see all the things that led up to this. Solo habéis visto el final. Explain. The president's been very clear. He campaigned on this. He thinks this war should have never started. He believes, and I agree, that had he been president, it never would have happened. Now here we are. He's trying to bring an end to this conflict. We've explained very clearly what our plan is here, which is we want to get the Russians to a negotiating table. We want to explore whether peace is possible. They understand this. They also understand that this agreement that was supposed to be signed today was supposed to be an agreement that binds America economically to Ukraine, which to me, as I've explained, and I think the president alluded to today, is a security guarantee in its own way. Esto es esencial. A ver, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que legítimamente Zelensky decía? Claro, es que vamos a llegar aquí a un acuerdo de alto el fuego y Putin no lo va a cumplir, etcétera. Bueno, es que
el acuerdo de seguridad va incluido en el acuerdo sobre minerales. Claro, en el momento en el que los intereses de Estados Unidos están involucrados en ese acuerdo de minerales, las veleidades expansionistas que pueda tener el régimen ruso ya son muchísimo menores y muy difíciles porque se enfrenta al ejército de Estados Unidos. It's now us, it's our interests. That was all explained. That was all understood. And nonetheless, for the last 10 days, in every engagement we've had with the Ukrainians, there's been complications in getting that point across, including the public statements that President Zelensky has made. Esto es importante también. Es decir, la posición por parte del presidente Zelensky y de Ucrania en general ha sido complicada a la hora de entender la diferencia exponencial que supone el acuerdo de minerales a la hora de garantizar la seguridad. Es que es literalmente meter a Estados Unidos y por lo tanto protegerse con Estados Unidos como en tantas ocasiones en el pasado. Este acuerdo se podía haber firmado hace 5 días y sin embargo insistieron en ir a Washington. But they insisted on coming to Washington, and there was should have been a very clear understanding. Don't come here and create a scenario where you're going to start lecturing us about how diplomacy isn't going to work. No crear un escenario donde vas a dar lecciones sobre qué es la diplomacia. Aquí lo que se está intentando es una solución realista tras el fracaso, y esto es importante que lo recordéis, el fracaso inequívoco de la forma de hacer las cosas por parte de la administración Biden, por parte de la Unión Europea y por parte de los socios de la OTAN. Esto es clave. Y también recordar lo que le dijo el presidente Trump a Zelensky en la conferencia de prensa del despacho Oval. ¿Qué le dijo? Que Obama le dio mantas, pero él le dio armas, para defenderse. Eso es muy importante. Y no nos olvidemos en ningún caso que en la campaña del año 2020 Zelensky quiso llevar a cabo una posición en la que se negó a dar información sobre los negocios del hijo del presidente Biden, que después sería presidente. En aquella campaña se habló de desinformación por aquellos negocios. Fíjate lo que sabemos ya. Continuamos. President Zelensky took it in that direction, and it ended in a predictable outcome as a result. It's unfortunate. That wasn't supposed to be this way, but that's the path he chose. And I think, frankly, sends his country backwards in regards to achieving peace, which is what President Trump wants at the end of the day, is for this war to end. He's been as consistent as anyone can be about what his objective is here. Absolutely. But what specifically do you want to see President Zelensky apologize for? Well, apologize for turning this thing into the fiasco for him that it became. There was no need for him to go in there and become antagonistic. Look, this... No había razón para convertirse, para hacer esa demostración de antagonismo. This thing went off the rails. You were there, I believe. It went off the rails when he said, let me ask you a question to the vice president. Esto es importante. Toda la conferencia de prensa es amigable, es positiva y con el objetivo de dar, pues todo lo mejor de ambas partes. Y en el minuto 39, por favor, miradlo, Zelensky se enfrenta directamente al vicepresidente J.D. Vance y le dice: ¿tú qué es lo que crees? ¿Qué es lo que estás hablando de diplomacia? ¿Qué es lo que tú consideras que es diplomacia? Y es más, le espeta: ¿has estado tú en Ucrania? ¿Sabes? President, what kind of diplomacy are you talking about? Well, this is a serious thing. I mean, thousands of people have been killed, thousands. And he talks about all these horrible things that have happened to prisoners of war and children, all true, all bad. This is what we're dealing with here. It needs to come to an end. We are trying to bring it to an end. The way you bring it to an end is you get Russia to the table to talk. Hay que poner a Rusia en la mesa a hablar. ¿Entiendes? La posición no es negar lo que está diciendo Zelensky, sino que como hay que poner a Rusia en la mesa a negociar, porque si no negocias ahora esto va a ser una locura dentro de 3-4 años,
hay que ponerles a negociar. No te puedes convertir en una especie de máquina de tomar una posición. En ese momento es cuando tienes que estar en una manera en la que puedas sentar a Rusia a dialogar con todas las dificultades que va a tener ese diálogo, ¿verdad? And he understands that attacking Putin, no matter how anyone may feel about him personally, claro, forcing the president into a position where you're trying to goad him into attacking Putin, calling him names, maximalist demands about Russia having to pay for the reconstruction, all the sorts of things that you talk about in a negotiation. Well, when you start talking about that aggressively, and the president's a deal maker, he's made deals his entire life, you're not going to get people to the table. And cuando empiezas hablando de eso, no traes a la gente a la mesa, ¿entendés? Es que es lo importante, es pensar, traer gente a la mesa y volvemos al concepto de apaciguamiento que tanto se repite en los medios de comunicación europeos. No hay apaciguamiento cuando la guerra no se está ganando, de hecho, no solamente no se está ganando, sino que se está perdiendo y cuando además la situación no solamente se ha enquistado, sino que va a peor y dentro de unos años sería todavía peor. So you start to perceive that maybe Zelensky doesn't want a peace deal. He says he does, but maybe he doesn't. And that active, open undermining of efforts to bring about peace is deeply frustrating for everyone who's been involved in communications with them leading up to today. And I think y esto también es importante porque os recuerdo la imagen de la embajadora de Ucrania con las manos en la cabeza ante esa situación. But can I ask you, apologize for wasting our time for a meeting that was going to end the way it did. You yourself have said previously that Putin cannot be trusted in negotiations. That was the point that President Zelensky was ultimately making during that conversation, is that there cannot be an agreement without security guarantees, because he was talking about all the ceasefire agreements before or agreements that Putin has just blown past. I mean, do you still feel that way, that Putin cannot be trusted in these negotiations? Claro, porque ella le dice correctamente, qué buena entrevista, ¿verdad? Le dice, oiga, es que usted ha dicho en el pasado que no se puede confiar en Putin y por lo tanto, pues lo que está diciendo Zelensky es que no se puede confiar en Putin y que se necesita un acuerdo de seguridad. La respuesta. Atención. Negotiations? Well, I was there yesterday when the president said in front of the media that our approach is going to be trust but verify. President Trump's made deals Toda la posición va a ser solamente de confianza sí verificada. Entire life. He's not going to get suckered into some deal that's not a real deal. We all understand this. We understand it on our end for certain. And so the goal. Todo el mundo lo entiende. Lo que no van a hacer es llegar a un acuerdo que no tenga contenido y que no tenga la capacidad de ser verificado. Por eso es tan importante el acuerdo de minerales que han saboteado desde distintos aspectos. The goal here is to get to a place we have to explore whether peace is possible. I've said this repeatedly. I don't know. I think it is, based on what they've said so far, but we have to explore that. How else is this war going to end? Y esta es la pregunta. Hay que explorar la vía de la paz, porque ¿cómo va a terminar esta guerra si no? Ask people, what is the European plan to end this war? ¿Cuál es el plan de la Unión Europea para acabar con esta guerra? I can tell you what one foreign minister told me, and I'm not going to say who it was, but I can tell you what one of them told me, and that is that the war goes on for another year, and at that point Russia will feel so weakened that they'll beg for a peace. That's another year of killing, another year of dying. La posición de un ministro de Exteriores, que no dice quién, es esta guerra tiene que durar al menos un año más y entonces Rusia se retirará. Esto es lo mismo que escuchamos hace un año, hace 2 y hace 3. Esto es importante, ¿eh? Es importante entender qué opciones se han maximizado ya y se ha fracasado. Esto es importante entenderlo. Another year of destruction, and by the way, not a very realistic plan in my point of view. No muy realista. So if there's a chance at peace, even if it's a 1% chance, that needs to be explored, and that's what President Trump is trying to do here. Se tiene que explorar la vía de la paz, porque la vía de la guerra no está funcionando de ninguna manera. Es que esta es la clave, no es estamos con Ucrania hasta el final, es que el final es el final de Ucrania. ¿Lo entendéis? Es que estamos literalmente comprando dentro de la Unión Europea y en Reino Unido una visión de esta situación que no tiene ningún sentido, porque cualquier persona que sea realista con los datos sabe que no termina bien.
President Trump said just when he was leaving the White House after that meeting that he doesn't think President Zelensky wants peace. But isn't that why the Ukrainian leader was in the Oval Office for that meeting today? Muy buena pregunta. Well, he was in the Oval Office to sign a minerals rights deal. That's what he was in the Oval Office to sign today. But again, when you have comments that deliberately appear to be after having discussed this repeatedly, deliberately appear to be geared towards making the argument that peace is not possible. Again. Claro, esto es importante, ¿no? Porque si hay algo que ha ocurrido, en el periodo en el que se ha negociado todo el proceso, esto era simplemente una firma, todo el proceso de ese acuerdo de minerales, y de repente algo hace que tomes una posición de confrontación y una posición negativa, porque las cosas que le dijo en la conferencia de prensa Zelensky al vicepresidente J.D. Vance y a Putin y sobre Putin, y al presidente Trump, las cosas que dijo claramente se pueden decir en una mesa de negociación y, por supuesto, de manera privada. Pero, ¿de verdad es lo correcto en una conferencia de prensa de repente decirle al vicepresidente de Estados Unidos, número 1, qué clase de diplomacia crees tú que vas a llevar a cabo? Y número 2, que no sabe nada de Ucrania, ¿verdad? He turns to the vice president. What kind of diplomacy are you talking about? Almost as if to say, these people, you can't deal with them. You can't have any negotiations with Putin because he can't be trusted, and you're just wasting your time on negotiations. Well, he's directly, basically undermining everything the president has told him he's trying to do. Look, there's no need for that. You start to suspect, does he really want an end to this war? Does he just... Empieza a sospechar, simplemente, vuelvo a repetir, es que todas estas cosas se negocian en la mesa, todo esto se negocia con Estados Unidos, con la Unión Europea, con la OTAN, lo único que está haciendo es traer a Rusia a la mesa que no está. Y mientras tanto están muriendo personas, mientras estamos hablando en este vídeo. Think that, we have to do whatever he says and give him anything he wants without any end game. That was the Biden strategy. We were funding a stalemate. We were funding a meat grinder. And unfortunately... Estábamos financiando una carnicería, una auténtica carnicería. For the Ukrainians, the Russians have more meat to grind, and they don't care about human life. We've seen it, human waves, the North Koreans, etc. And so this is a very complex thing. It's very delicate. It's very costly. It's very bloody. It needs to be brought to an end, but it isn't going to be brought to an end with public pronouncements and maximalist demands in the public, but in real diplomacy. The vice president was right. El vicepresidente tenía razón. When you say they don't care about life, are you talking about the Russians or the Ukrainians? Well, the Russians, they're conscripting by the hundreds of thousands. They brought in North Korean troops that were slaughtered in Kursk. Esto es increíble. Es que parece que estamos ignorando. Tropas de Corea del Norte. ¿De dónde crees que vienen las tropas de Corea del Norte y quién les permite que vayan? Lo permite China. Lo que está ocurriendo, nos están contando otra cosa a lo que realmente está ocurriendo. Entonces, la posibilidad de continuar haciendo una carnicería para el régimen ruso es eterna, casi eterna, porque ya está en ese proceso, ¿de acuerdo? Keep going because they got more people. That's the other fact. Look, and it's again, we go back to the same point. Es que tienen muchos más soldados. Eso es lo que no nos quieren recordar. Y vuelvo a repetir, nos dicen, bueno, es que esta guerra va a acabar, van a echar a Putin, el pueblo ruso se va a levantar contra el régimen. Esto ya no lo hemos escuchado. Ya hemos escuchado que la guerra se va a acabar, que la va a ganar Ucrania, que se va... Todo eso ya lo hemos escuchado, Y esto no es desde el año 2022, esto es desde el año 2013. I'm not going to fall into this trap of the who's bad and who's evil. People can make those conclusions. People have seen how this narrative has played out and where we are today and how this all started and so forth. The point now is it has to end. And the way it ends is you get people to a negotiating table. And the president, who's the ultimate deal maker, knows you don't get people to a negotiating table when you're calling them names and you're accusing them of things, because at the end of the day, this is not a political campaign. Okay, this is high-stakes international diplomacy and an effort to bring about an end to a very, very dangerous war. Esto no es
Esto no es una campaña política. Esto no es una conferencia de prensa. Esto es diplomacia de alto nivel. Diplomacia de alto nivel. Y vuelvo a repetir, y me parece que es clave. El secretario de Estado, Marco Rubio, lo único que está diciendo es la verdad. Es incómoda, es dolorosa. Todos los que no queremos una solución compleja, pues lo vemos, nos cuesta, claro. A todos nos hubiera gustado una victoria incuestionable, por lo menos a mí, incuestionable de Ucrania. Pero es que aquí están muriendo ya 1 millón de personas, 1 millón de personas. Y lo que está diciendo el secretario de Estado es muy claro, muy claro, y simplemente lo que está mostrando es la realidad. Voy a decir una cosa, entiendo que Zelensky tenga una posición apasionada. Entiendo que Zelensky tenga una posición de incluso agresiva. Y me parece que eso debería haberlo reflejado en las negociaciones, en las conversaciones a puerta cerrada, no aparecer en el minuto 39 de una conferencia de prensa y directamente entrar en confrontación primero con el vicepresidente de Estados Unidos y después con el presidente de Estados Unidos. ¿Estamos de acuerdo? Que la respuesta del vicepresidente y del presidente de Estados Unidos después, a lo mejor lo que debería haber sido es: se acabó esta conferencia de prensa y volvemos a hablar, pues tal vez, pero la verdad es que en aquel momento, delante de las cámaras de Estados Unidos, lo que ha ocurrido ha sido estas dos cosas. Por un lado, los que pensaban que hay que seguir con la guerra por encima de todo y siguen negando la evidencia de lo que está ocurriendo en la guerra, ahora están más convencidos. Y lo que ha ocurrido en Estados Unidos es lo que habéis visto antes, que cada vez hay menos apoyo a que Estados Unidos simplemente ponga mucho más dinero, etc. Y vuelvo a repetir, porque ya lo he dicho en otro vídeo. Si lo que quieres es la victoria inexcusable y directa, absoluta de Ucrania contra Rusia, lo que te tienes que plantear es una guerra económica y militar contra Rusia y contra China. Tienes que ser realista. Los países de la Unión Europea tienen que ser realistas. Nada más. Eso es lo que tienen que ser. Creo que la entrevista del secretario de Estado está muy bien. You yourself, sir, have said before that you believe Putin is a war criminal, that is a widely accepted fact. You've called him a butcher, and you said that as a Secretary of State, you do believe it's important for someone with such global influence as you have to speak with that kind of moral clarity. Fíjate and at this moment, as Secretary of State, my job working for the president is to deliver peace, to end this conflict and end this war. Ultimately, that is the job of the State Department. The State Department doesn't fight wars, it ends them. It tries to end them. Esto es esencial. Sí, señor. A ver, que es que nos están intentando constantemente llevar a decir lo que vale, lo que estamos de acuerdo, pero que no se llega a una mesa de negociación diciéndole al que está avanzando en Ucrania y que ya tiene el 18% del país que no hay posibilidad de negociar, que todo se va a mantener igual y que además y a repetir todas esas cosas, ¿vale? And that's usually, by the way, celebrated. I mean, throughout history, I've watched presidents that bring about an end to wars and conflicts, and people celebrate that. They applaud it. I think we should be very proud and happy that we have a president whose prime objective is not to get into wars, but to prevent wars and to get out of wars. That is a... Deberíamos estar orgullosos de un presidente que no tiene como objetivo mantener o entrar en guerras, sino evitarlas. Very noble, laudable goal. Everyone should be applauding it, and he should be given the space to do that, not undermined by demands that he call Putin names or that we say things that impede the ability to conduct real diplomacy, as the Vice President said today. Claro, vuelvo a repetir, es que no se consigue absolutamente nada, no se consigue absolutamente nada con el statu quo. No se consigue nada con el statu quo. Ahora, si lo que queremos es repetir una y otra vez
la narrativa cómoda por parte de la Unión Europea de estamos con Ucrania hasta el final. ¿Qué es el final? Eso es lo que nos están diciendo. Lo que no nos están diciendo es cuál es el final al que están tan comprometidos. Que lo pague Estados Unidos, que miren hacia otro lado y sigan comprando gas natural licuado ruso y productos rusos vía China y vía la India. ¿Cuál es el final? Esta es la clave, porque efectivamente el presidente Zelensky tiene razón al decir es que esto viene desde el año 2012, no es desde el año 2022. Tiene razón, pero también nos tiene que recordar que el presidente Obama se negó a enviar material militar en esa época y que el primero que envió material militar fue el presidente Trump y que ya se han descartado como opciones realistas todas las que nos habían dicho y las que algunos todavía nos mantienen. ¿De acuerdo? No son opciones realistas, ¿vale? Porque ¿qué? Dicen, no, es que la guerra se va a acabar dentro de un año y eso te lo dice un político europeo porque sí, porque también te lo dijeron en el 2022, también te lo dijeron en el año 2012, por otro lado, que entre el año... Es que esto, lo de la hipocresía es importante porque entre el año 2012 y el año 2022 la posición de la Unión Europea era de mirar hacia otro lado. La posición de que sanciones, que nada había entre 2012 y el año 2022, ¿entiendes? To follow up on what you just said a moment ago, are you saying that you have doubts that President Zelensky wants this war to come to an end? What I have doubts about is whether he's willing to say and do the things that we need in order to get a negotiation. Again, this has been going on for 10 days. And, to see things in the press saying we're not coordinating with the Ukrainians, that's absolutely false. Es absolutamente falso que no se está coordinando con los ucranianos. Over the last 10 days, the Ukrainians have met with the Secretary of Commerce, the Secretary of State, the Vice President of the United States, had a phone call with President Trump, and he was in the Oval Office today. I've talked to the foreign minister of Ukraine 3 times in the last 10 days. The argument that we're not engaging, but yet you keep reading these press accounts about, oh, well, they're leaving us out. We're not involved. We're not engaged. None of these things are true, and it continues. So all that led up to today in a deep sense of frustration. And my hope is that this all can be reset and maturity can kick in and some pragmatism, because this war tonight, people will die in Ukraine. Tonight, people will die in this conflict. We're trying to bring an end to this conflict, which is unsustainable. It's an unsustainable, bloody war that has to come to an end. And right now, the only leader in the world that can even have a chance of bringing about an end to this is named President Donald Trump. And we need to give him the opportunity to try and do that. And when you see efforts to impede it, when you tell someone, don't say, let's not talk about these things, let's not go in this direction because it makes it harder for us to engage, and they insist on doing it anyways, you start to wonder. I don't like to impugn people's motives, but you start to wonder what's behind it. So, look, again, let's hope that this can be solved. Y eso es absolutamente esencial. Es absolutamente esencial recordar que la situación actual es insostenible, que es una guerra cruenta que está asesinando a personas hoy, que esa guerra cruenta se han intentado todas las avenidas, desde la de la guerra, la del apoyo incondicional, la de las sanciones, la del uso de las armas, la de la diplomacia, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha intentado absolutamente todo. Lo único que no se ha intentado de momento, y por eso lo que busca el presidente Trump es una solución, es que haya en la mesa de negociación que se sienten a hablar. Todos aquellos, por otro lado, que dicen que nadie se atrevería a decir que nos sentásemos a hablar con el régimen de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial, te están contando una mentira, por otro lado, porque durante toda la Segunda Guerra Mundial, los equipos de negociación existían por todos los lados. Todos sabemos de las negociaciones y de las conversaciones intentando que Rudolf Hess y que otros tomasen posiciones distintas, etcétera. Todos lo entendemos. Por lo tanto,
Lo que tenemos aquí, lo que me parece, es que el secretario de Estado explica las cosas de una manera muy clara y muy bien respondidas a unas preguntas muy duras. Mientras tanto, ¿cuál es la solución? Lo que yo quiero saber de la gente que está criticando es cuál es la solución. La solución es 3 años más de guerra y después, cuando se vea la evidencia del avance de Rusia, decir, uy, es que no lo sabíamos. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Bien, pues lo que tenemos aquí ahora mismo es la evidencia de que ha habido una completa falta de posición diplomática ante lo que era claramente un acuerdo que era ganar, ganar para Ucrania. El acuerdo de minerales era ganar, ganar. Y esto es lo que tú tienes que preguntarte. ¿Por qué se sabotea o se pone en peligro públicamente un acuerdo que es ganar, ganar, en el que al traer a Estados Unidos a gestionar, no se quedan con los minerales, a gestionar y a coordinar los activos minerales de Ucrania, estás trayéndote al ejército de Estados Unidos y te estás trayendo la seguridad de Estados Unidos y estás impidiendo que cualquiera de las amenazas que te están poniendo en la mesa de expansión de Rusia se lleven a cabo. ¿Por qué se hace algo que ponga en peligro esa posición? Efectivamente, recuerdo que todas las legítimas preocupaciones de Ucrania estaban siendo ya tenidas en cuenta en todas esas conversaciones que ha comentado el secretario de Estado, Marco Rubio, que no es cierto que esto se esté haciendo a espaldas de Ucrania. Y lo que ha pasado abre muchas preguntas. Pregúntate por qué. Es tu opinión, la mía, etc. Pero mira el vídeo completo. Que no te engañen.